Hola, bienvenidos una vez más. Desde Inaya hoy os vamos a dar algunas pistas de cómo contar un cuento. Es importante que cada noche le contéis un cuento a vuestros hijos, porque les puede ayudar a conciliar mejor el sueño. Pero depende de cómo contéis el cuento, el niño va a tener mayor o menor interés. Ahora os damos unos trucos para que podáis contar un cuento. El éxito de contar bien o no un cuento reside en cómo lo cuentes, en tu tono, en si tienes el cuento físicamente, en muchos más aspectos. Os vamos a decir algunos. Por ejemplo, el tono y el volumen. Muchas veces lo podéis variar según la situación de la historia. Por ejemplo, para una situación de miedo podéis poner la voz temblorosa, baja, y para una situación más alegre, pues alta y aguda. Otro aspecto a destacar es la velocidad del habla. Por ejemplo, si el personaje es un gigante, podemos hablar despacio, pausado, pero si es un enano, podemos hablar muy deprisa. Da emoción al relato, la velocidad, y también llama la atención. La distancia con la que nos ponemos hacia los niños debe ser cercana, que haya contacto visual, contacto físico, incluso en algunos momentos, que sienta el afecto, que sienta el relato, que podáis ser los dos un único ser. También el libro es muy importante, debe estar adaptado a sus necesidades y a sus intereses. Pues tenemos que tener en cuenta las ilustraciones, los dibujos, depende un poco de las edades, serán más complejos o menos complejos, así también como la historia. Si la historia es algo que el niño está viviendo en ese momento, pues llamará más su atención que algo que en ese momento no le interese. Las voces también son muy importantes. Hay que poner diferentes voces para diferentes personajes, esto capta la atención del niño. También es muy importante los silencios. En algún momento, cuando vemos que el niño está perdiendo un poco el interés, podemos hacer un silencio y hacer gestos con la cara, con las manos. Esto va a hacer que el niño también vuelva a retomar el hilo de la historia. También es muy importante las preguntas. Cuando son un poco más mayores, hacer preguntas. Esto hace que el niño se meta un poco más en la historia y que dé personalidad al relato que estamos contando. Lo más importante de todo y con lo que os tenéis que quedar es que tenéis que vivir el cuento, igual que lo vive el niño. Tenéis que ponerle la misma intención y la misma motivación que lo pone él, porque así es como podéis llegar a conectar con él y la historia podrá ser como algo más real en vuestras mentes. Bueno, hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado y recordad, poneros siempre, siempre en lugar del niño.